Una mujer viuda ve a una niña llorando y dejando flores en la tumba de su marido y se desmorona al descubrir la verdad sobre ella. Lorena Ruiz había llegado a un punto en su vida donde cada día parecía más oscuro y pesado. Desde que enviudó, la soledad la acompañaba en su rutina diaria, una que ahora incluía visitas constantes al cementerio de Santa Clara. Era ahí donde encontraba su único consuelo, sentada junto a la tumba de su esposo, Hugo. Aquella lápida de granito pulida y fría se había convertido en un refugio para su dolor constante y en un símbolo de todo lo que había perdido. Cada día, Lorena dejaba el cementerio con una sensación de vacío y pesadumbre, pero esa noche algo diferente sucedió. Antes de sumergirnos en esta desgarradora historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo o escuchando hoy. Y si te gusta este video, no olvides pulsar el botón de suscripción. Mientras se disponía a salir, captó un leve destello en su visión periférica. Giró la cabeza y vio la silueta de una niña, vestida de rosa, deslizándose silenciosa entre las lápidas. La niña se detuvo frente a la tumba de Hugo y se arrodilló, dejando con cuidado un ramo de flores blancas al pie de la lápida. Lorena observó con asombro y curiosidad. ¿Quién era esa pequeña y qué la llevaba a honrar la memoria de su esposo? Había algo en la escena que la inquietaba profundamente, como si la niña tuviera algún lazo invisible pero significativo con Hugo. Lorena se quedó inmóvil, mirando fijamente mientras la niña permanecía ahí, cabizbaja y en silencio. En ese momento sintió que sus preguntas se acumulaban, no solo acerca de la niña, sino también acerca de lo que aún no conocía de Hugo y de las vidas que había tocado sin que ella lo supiera. Así, se encontraba nuevamente frente a la lápida con las palabras «Aquí yace Hugo Ruiz, amado esposo», grabadas en el frío granito. Eran palabras que intentaban capturar un amor profundo y una pérdida irreemplazable. A sus 57 años, Lorena sentía que la mitad de ella había quedado sepultada junto a Hugo, el único hombre al que había amado realmente. Recordó, como si fuera ayer, su primera cita en aquel pequeño restaurante escondido entre los callejones de Santa Clara. Hugo, con nervios tan evidentes, había derramado su taza de café, manchando el vestido de Lorena. Aunque avergonzado, él intentó limpiarlo torpemente, pero Lorena solo pudo reír. Aquella risa fue el comienzo de su amor. Un amor tan fuerte que ni el tiempo ni la muerte habían logrado borrar. Con una última mirada a la niña y un nudo en el pecho, Lorena supo que su duelo estaba a punto de revelar nuevos misterios, aquellos que apenas comenzaban a salir a la luz en esa fría noche de octubre. El día de su boda permanecía grabado en la memoria de Lorena como si hubiera sido ayer. Recordaba con claridad el instante en que Hugo la miró, sus ojos llenos de amor y emoción, ambos incapaces de contener las lágrimas mientras intentaban recitar sus votos. En ese momento susurraron palabras de amor eterno, una promesa que el paso del tiempo no había podido borrar y que ahora parecía un dulce tormento que le atravesaba el pecho. Aquel amor apasionado, que en su día le había dado tanta felicidad, ahora se había convertido en una herida constante. Los recuerdos se aferraban a ella con una intensidad que a veces le resultaba insoportable. Y el más doloroso de todos era aquel último día que pasaron juntos. Si hubiera sabido que sería el último, lo habría abrazado más fuerte, sus besos habrían sido más largos y sus «te amo» habrían resonado aún más profundo. Ahora, todo lo que podía hacer era revivir esos momentos, lamentando no haber tenido más tiempo. Acarició suavemente las letras talladas en la lápida de Hugo, sintiendo las rugosidades de cada curva y línea. «Te extraño tanto, mi amor», murmuró, permitiendo que las lágrimas se deslizaran por sus mejillas.
A veces creo que el dolor de no tenerte me va a consumir por completo. Era en el cementerio, junto a aquella lápida, donde sentía la presencia de Hugo con mayor intensidad, como si él estuviera a su lado, escuchando cada una de sus palabras. Aunque sabía que permanecer tan atada al dolor no le hacía bien, no podía evitar regresar una y otra vez a ese lugar, aferrándose a las memorias que habían compartido. Cuando el sol comenzó a ocultarse, entendió que era hora de partir, aunque hacerlo le costaba como si arrancara una parte de sí misma. Inclinándose una última vez, besó suavemente las yemas de sus dedos y las presionó sobre el nombre de Hugo grabado en la piedra fría. Con pasos lentos y el corazón pesado, se alejó por el sendero que conducía a la salida. Dejarlo atrás siempre se sentía como un suplicio, pero era un adiós temporal, pues sabía que volvería al día siguiente. Mientras caminaba hacia la puerta del cementerio, un destello de color la sacó de sus pensamientos. Un pequeño bulto rosa cruzó delante de ella, avanzando con determinación hacia las lápidas. Al enfocar la vista, distinguió a una niña de no más de 8 años, con un vestido rosa desvaído y un tanto sucio. Era la misma pequeña que había visto antes, y de nuevo surgieron las preguntas. ¿Qué hacía una niña tan pequeña sola en un lugar como ese? «Hola», dijo Lorena en voz baja, su tono amable y cauteloso. Pero la niña siguió su camino sin reaccionar, deslizándose en silencio entre las tumbas hasta desaparecer tras un grupo de lápidas cercanas. Por un instante, Lorena pensó en seguirla, inquieta por su aparente soledad, pero el peso del dolor que arrastraba y la llegada de la noche la hicieron dudar. Quizás la niña no estaba sola. Tal vez había venido con un adulto que estaba cerca. Decidiendo no interferir, dio media vuelta y continuó su camino hacia la salida, aunque no lograba quitarse la imagen de la pequeña de la mente. La presencia de la niña le dejó un sentimiento extraño, una mezcla de curiosidad y desasosiego, como si en algún lugar de ese campo de mármol y silencio se tejieran hilos invisibles que aún no lograba comprender. Al llegar a su coche, la mujer trató de convencerse de que aquella niña con el vestido rosa no había sido más que una ilusión, una proyección creada por su mente para apartarla, aunque solo fuera un instante, de la soledad que la envolvía. Encendió el motor y comenzó el viaje de regreso a casa, pero sus pensamientos se veían invadidos por los recuerdos de Hugo. Mientras conducía, notaba cómo cada rincón de la ciudad le hablaba de él. La tienda de la esquina donde solían comprar helado en las noches de verano, el parque donde pasaban las tardes de domingo tomados de la mano, y el pequeño bosque que se había convertido en el escenario de incontables picnics. Todo, absolutamente todo, era un recordatorio constante de lo que ya no estaba. Al llegar a casa, Lorena aparcó el coche y se tomó un momento antes de salir, apoyando la cabeza sobre el volante. Inspiró profundamente, intentando reunir fuerzas para enfrentar otra noche de silencio y ausencias. Finalmente, abrió la puerta y fue recibida por un vacío ensordecedor. No había el eco de un «ya estoy en casa» de Hugo, ni el sonido de las noticias en la televisión, ni el ruido de ollas en la cocina. La casa estaba sumida en una calma asfixiante, un silencio tan absoluto que parecía envolverlo todo. Mientras recorría la casa, encendiendo las luces en un intento por llenar los espacios de alguna calidez, sus pasos la llevaron a la cocina. Ahí se detuvo frente a la tetera, contemplándola. Hugo tenía el hábito de prepararse una taza de té cada noche, un ritual que él creía que tranquilizaba el alma. Con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que la idea de tomar ese té sola, sin él, era como aceptar una despedida definitiva, una que aún no estaba lista para hacer. Las lágrimas comenzaron a brotar una vez más,
rodando lentamente por su rostro y sin fuerzas para resistirse al dolor, se arrastró hasta el sillón de la sala y se acurrucó, dejando que las lágrimas se llevaran un poco de su tristeza antes de quedarse dormida. Aquella noche, sus sueños fueron un caos de imágenes. La sonrisa de Hugo, la niña del vestido rosa y lápidas que parecían extenderse infinitamente a su alrededor. Se despertó sobresaltada, con el cuerpo agarrotado y el cuello adolorido. Al mirar el reloj, notó que ya era pasada la medianoche. Lentamente se puso en pie y subió las escaleras, dejándose guiar hacia la cama. Se sentía extrañamente inquieta, pues las preguntas sobre la niña del cementerio comenzaban a acumularse en su mente. ¿Quién era? ¿Por qué estaba sola? Y sobre todo, ¿por qué su presencia le había dejado esa impresión tan profunda? Al día siguiente, el cielo amaneció despejado y una luz cálida se coló a través de las cortinas, despertándola por un breve instante sin recordar el dolor que habitaba en su corazón. Sin embargo, pronto la realidad se impuso y el vacío familiar volvió a instalarse en su pecho. Lorena se dejó llevar por la rutina, ducharse, vestirse y preparar el desayuno. Estaba terminando su café cuando el timbre sonó, justo a la hora de la visita semanal de su amiga Jazmín. Jazmín y Lorena habían compartido más de 20 años de amistad, y desde la muerte de Hugo, su amiga se había convertido en su apoyo incondicional, visitándola cada semana con algún detalle que le alegrara el día. Al abrir la puerta, Lorena encontró a Jazmín con un ramo de tulipanes rosados en las manos. «Las vi en la floristería y pensé en ti», dijo Jazmín, extendiéndole el ramo con una sonrisa. Lorena tomó las flores y con una pequeña sonrisa respondió: «Son preciosas, gracias». Ambas se dirigieron a la cocina, donde Lorena colocó las flores en un jarrón mientras Jazmín preparaba el café. Una vez que estuvieron sentadas en la mesa, con las tazas humeantes frente a ellas, Jazmín rompió el silencio con una pregunta suave: «¿Cómo estás?». Lorena suspiró y miró su taza, pasando los dedos por el borde. «Lo intento, pero algunos días son más duros que otros». Jazmín le dio un apretón en la mano, en un gesto de empatía que no necesitaba palabras. «Lo sé, querida. Todo esto tomará tiempo. Hugo era... él era alguien muy especial», dijo, tratando de ofrecerle consuelo. Un nudo se formó en la garganta de Lorena al escuchar el nombre de su esposo. Cerró los ojos un instante y con voz entrecortada susurró: «Realmente lo era». Sentadas en la cocina, ambas mujeres compartieron un silencio cómodo, cada una sumida en sus propios pensamientos. Jazmín, con su pragmatismo habitual, comenzó a relatar las últimas noticias y chismes del vecindario, como solía hacerlo para distraer a su amiga. Lorena escuchaba con una sonrisa leve, agradecida por los esfuerzos de su amiga por hacerla desconectar de su dolor, aunque solo fuera por un rato. Mientras Jazmín hablaba, la mirada de Lorena se perdió en los tulipanes rosados que adornaban el mostrador de la cocina. El tono de color le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba identificar por qué. Su mente divagaba entre pensamientos y recuerdos confusos hasta que Jazmín la llamó de nuevo al presente. «Lorena, ¿me estás escuchando?», preguntó su amiga con una sonrisa comprensiva. La mujer parpadeó, sacudiendo los pensamientos que la mantenían distraída. «Perdona, estaba pensando en otra cosa. ¿Qué decías?». Jazmín, sin mostrar incomodidad, le repitió su pregunta. «Estaba preguntando si te gustaría venir a la venta de pasteles la próxima semana. Podría ser bueno para ti salir un poco, ver a la gente». Lorena dudó, ya que la idea de enfrentarse a una multitud de vecinos y conocidos con sus miradas de compasión y preguntas llenas de buenas intenciones le resultaba agobiante. «No estoy segura», respondió, jugueteando con su taza.
Quizá. Su amiga asintió, mostrando que entendía su indecisión. «Está bien, no pasa nada. Tómate tu tiempo. Solo piénsalo», dijo Jazmín, sin insistir más. Después de despedirse de su amiga, Lorena se quedó un momento junto a la puerta, observando cómo los colores del ramo se intensificaban bajo la luz de la tarde. Fue entonces cuando finalmente recordó. El color de los tulipanes rosados era exactamente el mismo del vestido de la niña que había visto en el cementerio. Entre el dolor, el sueño inquieto de la noche anterior y la visita de Jazmín, casi se había olvidado de aquella pequeña figura en rosa. Pero ahora la imagen de la niña regresaba con fuerza y junto a ella un renovado sentimiento de curiosidad comenzó a formarse. Mientras conducía hacia el cementerio esa misma tarde, Lorena se dio cuenta de que su corazón latía con una mezcla de anticipación y ansiedad. No sabía qué era exactamente lo que la atraía hacia la niña, pero no podía negar que quería resolver el misterio. Al llegar al cementerio, Lorena aparcó su coche y caminó con pasos lentos hacia la tumba de su esposo, pero esta vez con un propósito distinto. Observó el lugar con atención, esperando volver a ver la figura de la niña entre las lápidas. La tarde transcurría con una luz suave que teñía el cielo de colores cálidos, y aunque el lugar estaba envuelto en su usual silencio, para la mujer ese día se sentía cargado de algo distinto, como si las sombras y las tumbas ocultaran secretos que aún estaban por descubrir. Como era su costumbre, colocó flores frescas junto a la lápida, dejando que sus dedos rozaran la fría superficie de mármol mientras murmuraba un saludo. Luego se dirigió a un banco cercano, se sentó y comenzó su espera silenciosa, con la esperanza de que la misteriosa niña apareciera una vez más. Durante horas observó a los visitantes que iban y venían, cada uno inmerso en su propio dolor o recuerdos, cuidando las tumbas o simplemente ofreciendo un homenaje silencioso. La tarde avanzaba y por un momento Lorena pensó que quizás aquella niña no era más que una ilusión creada por su mente, un reflejo de su soledad. Pero justo cuando estaba a punto de abandonar la idea, un destello de color rosa apareció en el horizonte. Allí estaba, la misma niña de antes, con su vestido rosa desgastado y el mismo aire de determinación. Lorena contuvo el aliento al ver cómo la pequeña caminaba hacia la tumba de Hugo sin mostrar duda alguna. Desde su posición tenía una vista clara de la escena que se desarrollaba y no quería hacer nada que pudiera asustarla. Con movimientos cuidadosos, la niña se acercó, colocó su mochila en el suelo y sacó un modesto ramo de flores blancas, que acomodó con un cuidado casi reverencial al pie de la lápida. Mientras observaba, un torrente de preguntas inundó la mente de Lorena. ¿Quién era esta niña y qué vínculo tenía con su esposo? ¿Por qué traía flores a Hugo? La escena la desconcertaba, pero fue lo que vino después, lo que realmente la desarmó. La pequeña comenzó a temblar y tras un instante, Lorena comprendió que estaba llorando, sollozando de manera desgarradora frente a la tumba. Su corazón se encogió al ver el dolor reflejado en la niña y no pudo quedarse quieta. «Hola», susurró Lorena suavemente, acercándose con cautela para no asustarla. La niña levantó la cabeza de golpe y al ver a Lorena, sus ojos se abrieron de par en par, reflejando un pánico evidente. Antes de que la mujer pudiera decir nada más, la niña secó sus lágrimas apresuradamente, se levantó de un salto y en su apuro dejó caer las flores. Agarró su mochila y salió corriendo, su vestido rosa ondeando tras de ella mientras se desvanecía entre las lápidas. Lorena permaneció allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Miró las flores blancas que ahora estaban esparcidas sobre la tumba de Hugo, y lentamente se arrodilló para recogerlas.
Las colocó de nuevo con cuidado, notando que eran flores silvestres, las mismas que crecían cerca de la entrada del cementerio. ¿Por qué traía la niña precisamente esas flores? ¿Y qué la unía tan profundamente a Hugo como para llorar de esa manera? «Oh, Hugo», murmuró, mientras sus dedos trazaban las letras de su nombre en la fría piedra. «¿Qué está pasando? ¿Quién es ella?» Lorena se quedó junto a la tumba por un largo rato, atrapada en un torbellino de preguntas sin respuestas. La escena que acababa de presenciar apuntaba a una conexión profunda entre la niña y su esposo, pero nada de lo que sabía lograba explicar aquello. Se preguntó si Hugo había tenido secretos, si había partes de su vida que ella desconocía. Mientras observaba la quietud del cementerio a su alrededor, supo que debía descubrir la verdad. Aquella noche, los sueños de Lorena fueron una maraña de imágenes confusas e inquietantes. En ellos veía a Hugo junto a la niña, como si compartieran un mundo en el que ella no podía entrar. Los veía reír y hablar, sus figuras se desvanecían cada vez que trataba de acercarse, dejándola con una sensación de vacío y frustración. Cuando se despertó, sintió que el cansancio la envolvía aún más, pero también tenía una determinación clara: resolver el misterio de esa niña que parecía tan conectada con su esposo. Apenas amanecía cuando salió de casa, mientras el cielo aún mantenía algunas estrellas y el aire fresco de la madrugada la envolvía. El cementerio, sumido en un silencio absoluto, parecía un mundo aparte. Lorena se sentó en el mismo banco de siempre, cerca de la tumba de su esposo, y esperó. Observó cómo la luz del sol se intensificaba, haciendo brillar las lápidas y proyectando sombras alargadas. Justo cuando el mediodía alcanzaba su plenitud, la vio. La niña apareció entre las tumbas, con pasos rápidos y cuidadosos, casi como si no quisiera ser vista. Llevaba un ramo de flores que depositó con prisa sobre la tumba de Hugo. Desde su posición, Lorena intentó escuchar lo que la niña susurraba, inclinándose hacia adelante y conteniendo el aliento. Sin embargo, su voz era demasiado baja, apenas un murmullo que el viento arrastraba lejos. Antes de que pudiera decidir si debía acercarse, la niña ya se había levantado y giraba para marcharse. Impulsada por una mezcla de curiosidad y urgencia, Lorena decidió seguirla. A una distancia prudente, observaba cómo la niña se desplazaba por calles desconocidas, moviéndose con la seguridad de alguien que ha recorrido ese camino muchas veces. La mente de Lorena se llenaba de preguntas. ¿A dónde iba? ¿Quién la cuidaba? Sus pasos se aceleraron mientras atravesaban callejones y doblaban esquinas, hasta que la niña se detuvo frente a un edificio de ladrillos envejecidos. Sobre la entrada, un letrero desgastado rezaba: «Orfanato Sol Naciente». Lorena se quedó quieta, asimilando lo que acababa de descubrir. La niña con la que había compartido tantas miradas en el cementerio, que parecía tener un lazo tan fuerte con Hugo, era una huérfana. En ese momento, los fragmentos de la historia que había comenzado a reconstruir cobraban un nuevo significado. Una mezcla de compasión y desconcierto la impulsó a avanzar hacia la entrada. Con un leve temblor en la mano, presionó el timbre, tratando de calmar el torbellino de emociones que la inundaba. A través del intercomunicador, una voz serena le respondió, y Lorena se apresuró a presentarse. «Hola, mi nombre es Lorena Ruiz. Me gustaría hablar con alguien sobre una de las niñas que viven aquí». Mientras aguardaba una respuesta, el silencio le pareció eterno. Se preguntaba si Hugo habría conocido a esa niña, si había algo en su pasado que él nunca le había contado. No podía dejar de pensar en las posibles respuestas que la esperaban detrás de aquellas puertas. La siguiente hora transcurrió como un remolino de emociones para Lorena. Se encontró sentada en una pequeña oficina, frente a una mujer de rostro amable, que se presentó
como la señora Díaz, la directora del orfanato. La atmósfera de la habitación era tranquila, pero cargada de una expectación silenciosa. «Señora Ruiz», comenzó la señora Díaz con una voz suave y calmada. «Me comentó que deseaba preguntar sobre una de nuestras niñas. ¿Ha ocurrido algo?» Lorena asintió lentamente. Sus manos entrelazadas descansaban sobre su regazo. «Sí, se trata de una niña. Parece tener alrededor de 8 años. La he visto en el cementerio, visitando la tumba de mi esposo. Siempre lleva un vestido rosa». La directora del orfanato alzó las cejas y una chispa de reconocimiento cruzó por su rostro. «Debe estar hablando de Pilar», respondió, asintiendo con comprensión. «Sabemos que ha estado escapándose para ir al cementerio y hemos intentado detenerla, pero...» Su voz se desvaneció un instante mientras negaba con la cabeza, como si no encontrara las palabras. «Señora Ruiz, ¿cuál es su conexión con todo esto?» Lorena tomó una respiración profunda antes de comenzar a relatar la secuencia de eventos. Cómo había visto a Pilar varias veces visitando la tumba de Hugo y la aparente conexión entre la niña y su esposo, una conexión que ella no lograba entender del todo. A medida que hablaba, la expresión de la señora Díaz cambió, pasando de la sorpresa inicial a una comprensión teñida de tristeza. Cuando Lorena terminó de hablar, la directora se mantuvo en silencio por unos segundos, antes de suspirar profundamente. «Señora Ruiz, hay algo que creo que debe saber sobre su esposo y Pilar». El mundo de Lorena pareció tambalearse mientras la verdad se revelaba ante ella. La señora Díaz explicó que Hugo había estado visitando el orfanato regularmente durante el último año. Pilar había sido para él un faro de luz en momentos difíciles. No solo la había apoyado económicamente, sino también emocionalmente. «Hugo era como un padre para Pilar», explicó la señora Díaz, con una voz cargada de empatía. «Venía a menudo, le traía libros, juguetes y de alguna manera se había convertido en su figura paternal». La directora se detuvo un momento, como si no estuviera segura de si debía continuar, y luego agregó con un leve titubeo: «Incluso había iniciado el proceso de adopción». Lorena sintió como si el aire hubiera abandonado la habitación de golpe. «Adopción». Apenas pudo susurrar. ¿Hugo había planeado adoptar a Pilar? ¿Por qué no le había contado nada? La señora Díaz pareció captar el tumulto de emociones en el rostro de Lorena y con un tono de comprensión añadió: «Quería que fuera una sorpresa. Hugo nos habló de cuánto deseaban ustedes tener un hijo y que Pilar podría ser la hija que tanto anhelaban». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Lorena, entendiendo finalmente la magnitud de lo que Hugo había estado preparando en silencio. Él había estado a punto de traer a esta pequeña niña a sus vidas, y entonces, de manera abrupta y cruel, el destino le había arrebatado esa oportunidad. Lorena sintió una mezcla de tristeza y amor al imaginar la bondad de Hugo y el sueño que nunca llegaron a compartir. Con la voz quebrada y un corazón cargado de emociones, preguntó: «¿Puedo verla?». La señora Díaz asintió con una sonrisa comprensiva y se levantó para buscar a Pilar. Lorena se quedó sola un momento, permitiendo que las lágrimas fluyeran mientras su mente procesaba esta nueva realidad, uniendo piezas de un rompecabezas que Hugo había dejado inconcluso. Mientras Lorena aguardaba, sus pensamientos fluctuaban entre una mezcla de emociones intensas. Sentía el dolor de un futuro que nunca llegaría, la rabia por el secreto que Hugo le había guardado, y una creciente conexión con esa niña que aún no había tenido la oportunidad de conocer plenamente. Algo en ella sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero aún no comprendía del todo cómo.
La puerta se abrió lentamente y Lorena se giró para ver a Pilar entrando con pasos vacilantes, su pequeña mano entrelazada con la de la señora Díaz. Los ojos de la niña se clavaron en Lorena, llenos de inseguridad y sorpresa. «Pilar», dijo la señora Díaz con ternura, «esta es la señora Ruiz. Ella era la esposa de Hugo». El nombre de Hugo pareció iluminar algo en el rostro de la niña, mientras su mirada se desplazaba entre Lorena y la directora. La expresión de Pilar oscilaba entre el miedo y la esperanza, y a Lorena le dolió ver esos sentimientos reflejados en una niña tan pequeña. «Hola, Pilar», susurró Lorena, arrodillándose para mirarla a los ojos. «Te he visto en la tumba de Hugo. Significaba mucho para ti, ¿verdad?». Pilar asintió y sus labios temblaron mientras susurraba. «Él iba a ser mi papá». Al escuchar esas palabras, algo dentro de Lorena se quebró. Sin pensarlo, abrió los brazos y Pilar se lanzó hacia ella, aferrándose con fuerza. La niña temblaba por los sollozos y Lorena la rodeó con los brazos, dejándose llevar también por sus propias lágrimas. En ese abrazo, Lorena sintió cómo el dolor comenzaba a transformarse. Ya no era solo pérdida, sino una profunda compasión, un deseo de proteger a esa pequeña que Hugo había querido tanto. «Está bien, cariño», murmuró Lorena mientras acariciaba el cabello de Pilar. «Vamos a estar bien». Y por primera vez, desde la muerte de Hugo, realmente sintió que esas palabras podían llegar a ser ciertas. Mientras sostenía a la niña, recuerdos pasados comenzaron a encajar, formando un nuevo entendimiento. Las llamadas telefónicas que Hugo recibía y las veces que llegaba a casa con una sonrisa secreta ahora tenían sentido. Él había pasado ese tiempo en el orfanato, junto a Pilar, preparándose para traerla a sus vidas. Comprendió, con una mezcla de asombro y tristeza, que Hugo había estado creando un sueño en secreto, un sueño que nunca llegó a contarle. Al ver que ambas necesitaban un momento para procesar, la señora Díaz salió de la oficina discretamente, dejándolas solas. Cuando Pilar finalmente se calmó, Lorena la separó suavemente, usando sus manos para limpiar las lágrimas de sus mejillas con ternura. «Pilar, cariño», dijo con suavidad, «¿puedes contarme sobre Hugo? ¿Qué hacían juntos?». La pequeña asintió, todavía con la voz entrecortada. «Él era muy amable. Venía cada semana, me leía cuentos y a veces me traía dulces». Lorena sonrió, su corazón llenándose de calidez al imaginar a Hugo en esos momentos. «Eso suena muy a él», contestó, entre risas suaves. «¿Qué más puedes contarme?». La niña fijó la mirada en el rostro de Lorena y continuó. «Él hablaba de ti. Decía que eras la persona más amable del mundo, que tenías mucho amor para dar». Lorena sintió que su pecho se oprimía ante esas palabras. «¿En serio dijo eso?», preguntó, apenas creyéndolo. Pilar asintió con vehemencia. «Sí, él decía que serías la mejor mamá del mundo. Por eso…». Vaciló, y su labio volvió a temblar. «¿Por eso qué, cariño?», animó Lorena, acariciándole el rostro. Pilar bajó la voz, como si susurrar suavizara el dolor. «Por eso estaba tan emocionada. Pensaba en tener una mamá y un papá, una familia». Las palabras de la niña abrieron heridas en el alma de Lorena, pero también trajeron consigo una ternura que no había sentido en mucho tiempo. Abrazó a Pilar con fuerza, reconociendo el dolor compartido que ambas llevaban, y una nueva esperanza, por pequeña que fuera, se encendió en su corazón. «Oh, Pilar», susurró, acariciándole el cabello, «lo siento tanto, siento muchísimo que la vida nos haya hecho esto». Durante un largo rato permanecieron así, abrazadas, reconfortándose en el amor y la pérdida que compartían, encontrando consuelo la una en la otra. Y en ese momento, Lorena sintió que tal vez, juntas, podrían comenzar a reconstruir el futuro que Hugo había imaginado para ellas.
Cuando la señora Díaz tocó suavemente a la puerta, Lorena se dio cuenta de cuánto tiempo había transcurrido desde que comenzó aquella conversación que había transformado su mundo. «Señora Ruiz», dijo con amabilidad, «odio interrumpir, pero pensé que le gustaría ver algunas cosas». Lorena asintió y, aunque fue con cierto desgano, soltó la mano de Pilar y siguió a la señora Díaz. Caminaban por un pasillo que parecía envuelto en un silencio solemne hasta que llegaron a una pequeña habitación. Al entrar, Lorena se dio cuenta de que aquel era el dormitorio de Pilar. Aunque el espacio era sencillo, había un orden y calidez en cada rincón. Una estantería repleta de libros y juguetes infantiles llamaba la atención de Lorena, quien enseguida notó el gusto de Hugo en la selección de libros clásicos y los animales de peluche cuidadosamente escogidos. Sin embargo, fue la fotografía enmarcada sobre la mesa de noche lo que realmente le quitó el aliento. Era una imagen de Hugo y Pilar, y parecía haber sido tomada solo unas semanas antes de su muerte. Hugo estaba empujando a Pilar en un columpio en el parque, ambos con sonrisas radiantes, capturando un momento de pura felicidad. Lorena se quedó observando la foto, sintiendo cómo una oleada de emociones la invadía. «Él le trajo esa foto el mes pasado», explicó la señora Díaz con una voz suave. «Dijo que quería que Pilar tuviera algo especial, una imagen de su nuevo papá para verla cada noche antes de dormir». Lorena miró de reojo a Pilar, que permanecía de pie en la entrada, observándola con una mezcla de ansiedad y esperanza. Parecía temer que Lorena se enfadara al descubrir la fotografía, pero, en lugar de enojo, Lorena sintió un amor y una empatía intensos por aquella pequeña que había comenzado a pensar en Hugo como su padre. «Es una foto preciosa», logró decir entre lágrimas, dirigiéndole una sonrisa a Pilar. «Ambos se ven muy felices». El rostro de Pilar se iluminó y al acercarse señaló la foto con una expresión dulce pero melancólica. «Ese fue el mejor día», dijo la niña, su voz llena de una mezcla de alegría y nostalgia. «Papá, el señor Hugo me llevó al parque y me compró helado. Dijo que era una práctica para cuando viniera a vivir con ustedes». Al escuchar el desliz de Pilar llamando a Hugo papá y cómo intentaba corregirse, el corazón de Lorena se estremeció. Se inclinó hasta quedar a la altura de la pequeña y tomando sus manos entre las suyas, le dijo suavemente: «Pilar, quiero que sepas algo. Hugo, él era tu papá en todos los aspectos importantes y te amaba muchísimo, nunca dudes de eso». Los ojos de Pilar se llenaron de lágrimas y con un susurro esperanzado preguntó: «¿De verdad?». Lorena apretó sus manos con cariño. «De verdad. Y si te parece bien, me encantaría conocerte más, saber cómo fue tu tiempo con Hugo y contarte también cosas sobre él. ¿Te gustaría?». La niña asintió y una sonrisa temblorosa apareció en su rostro, abriéndose paso entre las lágrimas. «Sí, por favor», respondió con un susurro que Lorena sintió que llenaba de luz el cuarto. Al levantarse, Lorena tomó la mano de Pilar y dirigió su mirada hacia la señora Díaz, quien las observaba con una expresión de satisfacción y alivio. Aún procesando la intensidad de los últimos acontecimientos, Lorena sintió la necesidad de saber qué les esperaba a ambas. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó, su voz firme a pesar del caos de emociones que sentía. La señora Díaz, con una mirada cercana al cariño, respondió: «Bueno, eso depende de usted, señora Ruiz, y también de Pilar, claro, pero si están dispuestas, creo que tenemos mucho de qué hablar». Lorena asintió con determinación, sintiendo que, aunque el camino que tenía por delante era incierto, no estaba dispuesta a dejar ir la conexión que Hugo había cultivado con tanto amor. Sabía que, de alguna manera, este era el siguiente capítulo que debía abrazar, uno en el que Pilar y ella
podrían reconstruir juntas una nueva versión de la familia que Hugo había soñado. Lorena condujo de regreso a casa con una mezcla de emociones. Sentía una pequeña punzada de pesar por alejarse de Pilar, pero también una renovada esperanza la acompañaba. Esa noche descansaría sabiendo que al día siguiente habría una niña esperándola, ansiosa por conocerla mejor. Al llegar a su casa, sus pasos la llevaron automáticamente a la cocina, donde puso a hervir agua para una taza de té. Mientras la tetera comenzaba a burbujear, sus ojos se posaron en una foto enmarcada en la encimera, una imagen de ella y Hugo el día de su boda. La sonrisa radiante de su esposo la miraba desde el pasado, un recordatorio de todo lo que habían compartido. «Oh, Hugo», susurró, deslizando un dedo suavemente sobre la imagen. «¿Por qué no me lo dijiste?». El peso del día cayó sobre sus hombros como una manta pesada. Sentía una mezcla de furia y gratitud hacia Hugo. Estaba enfadada por el secreto que había mantenido, por no haber compartido con ella algo tan importante, pero al mismo tiempo estaba agradecida, porque incluso en silencio, Hugo había mantenido vivo el sueño que ambos habían tenido durante años: tener una hija. Ese sueño había comenzado a desmoronarse años atrás, cuando descubrieron que Lorena no podía concebir. Habían hablado de la adopción, pero tras la dolorosa lucha con tratamientos fallidos, el tema se había desvanecido. Con el tiempo, se convencieron de que podían ser felices solo los dos, pero ahora se daba cuenta de que su esposo nunca había renunciado a la idea de formar una familia. «Oh, Hugo», dijo nuevamente, mientras las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. «Siempre supiste lo que necesitaba, incluso cuando yo no lo sabía». Se secó los ojos y mientras una sonrisa temblorosa se dibujaba en sus labios, murmuró: «Nos encontraste una hija. Ibas a convertirnos en padres después de todo este tiempo». Sentía que algo nuevo se instalaba en su corazón. Aunque el miedo de fracasar como madre persistía, lo que predominaba ahora era la esperanza y el amor que Hugo había dejado sembrado en su vida. A pesar del dolor de su pérdida, Pilar traía consigo un rayo de felicidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. A la mañana siguiente, Lorena se despertó temprano. Una mezcla de nerviosismo y expectación la acompañaba. Había acordado con la señora Díaz visitar nuevamente a Pilar ese día. Se vistió con esmero, eligiendo un suéter que Hugo siempre decía que resaltaba el color de sus ojos, y se maquilló ligeramente. Al mirarse en el espejo, notó una chispa de vida en su mirada, algo que había estado ausente desde la muerte de su esposo. Antes de que se diera cuenta, estaba aparcando frente al orfanato, respirando profundamente varias veces para calmar sus nervios. La señora Díaz la recibió en la entrada con una sonrisa cálida. «Buenos días, Lorena», la saludó amablemente. «Pilar ha estado preguntando por ti toda la mañana. Está muy emocionada de verte de nuevo». Las palabras de la directora hicieron que Lorena sintiera una oleada de calidez. «También estoy emocionada de verla», respondió con una sonrisa genuina. «Gracias por todo». La señora Díaz la condujo por el pasillo hasta su oficina, donde Pilar la esperaba ansiosamente. La pequeña, sentada en una silla con las piernas balanceándose nerviosamente, iluminó su rostro con una sonrisa amplia al ver a Lorena entrar. «Hola, Pilar», saludó Lorena suavemente mientras se sentaba junto a ella. «¿Cómo estás hoy?». La sonrisa de la niña vaciló un poco mientras sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza e incertidumbre. «Estoy bien», respondió, aunque su voz temblaba ligeramente. «¿Estás aquí para hablar del señor Hugo?». Lorena tomó la pequeña mano de Pilar entre las suyas con suavidad. «Sí, cariño, pensé que podríamos hablar de Hugo, de ti y de lo que viene a continuación. ¿Te parece bien?».
La niña asintió con entusiasmo, apretando la mano de Lorena con fuerza. ¿Puedo decirte algo primero?, preguntó con timidez. Por supuesto, respondió Lorena, dándole una sonrisa alentadora. Puedes contarme lo que quieras. La pequeña respiró profundamente y sus palabras salieron atropelladas. Lamento haberme escapado de ti en el cementerio. Tenía miedo de que te enojaras conmigo por visitar a Hugo. No quería que pensaras que estaba tratando de alejarlo de ti. El corazón de Lorena se encogió ante la vulnerabilidad de la pequeña. «Oh, Pilar», dijo suavemente, tirando de ella para abrazarla. «No tienes que disculparte. No estoy enojada contigo en absoluto. De hecho, me alegra que estuvieras visitando a Hugo. Eso me demuestra lo mucho que te preocupas por él». Pilar se relajó en el abrazo, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de Lorena. «Él fue muy amable conmigo», susurró la niña, su voz amortiguada por el suéter de la mujer. «Me hizo sentir especial, como si yo importara». Lorena acarició suavemente el cabello de Pilar, conteniendo sus propias lágrimas. «Tú importas, Pilar. Le importabas mucho a Hugo, y me importas a mí también». La niña se apartó un poco, mirándola con ojos llenos de esperanza. «¿De verdad?», preguntó. «De verdad», confirmó Lorena. «Hugo quería que fuéramos una familia. Estaba planeando traerte a vivir con nosotros. Quería sorprenderme con el regalo más maravilloso que podría imaginar. Una hija». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Pero luego murió», susurró con tristeza. Lorena asintió, con el dolor arremolinándose en su pecho. «Sí, cariño, pero solo porque Hugo ya no esté, no significa que ese sueño tenga que morir también. Me gustaría que pasáramos más tiempo juntas, para conocernos mejor. Y, si tú también quieres, tal vez podríamos convertirnos en una familia, tal como Hugo lo había planeado». Pilar la miró con los ojos abiertos, sorprendida por lo que acababa de escuchar, y entonces, con un grito de emoción, mitad sollozo y mitad risa, se lanzó a los brazos de Lorena. «¡Sí!», rogó, su voz amortiguada contra el hombro de la mujer. «¡Sí, por favor!». Y así comenzó la historia de ambas. Se dedicaron tiempo para conocerse, para construir algo nuevo. Lorena visitaba a Pilar con frecuencia y con cada visita sentía cómo las piezas rotas de su vida comenzaban a recomponerse. Mientras escuchaba a Pilar hablar de Hugo, su corazón latía con una mezcla de dolor y gratitud, sabiendo que, de algún modo, Hugo las había unido en un camino hacia una nueva felicidad. La primera salida juntas de Lorena y Pilar fue al parque donde Hugo solía llevar a la pequeña. A medida que caminaban por el sendero hacia los columpios, el lugar cobraba vida con los recuerdos de Pilar. «Papá, me refiero a Hugo», dijo la niña, mientras sus ojos brillaban al recordar. «Me empujó muy alto en los columpios ese día. Sentí que podía tocar el cielo». Lorena sonrió, apretando suavemente la mano de Pilar. A Hugo siempre le encantaba ver a la gente feliz y disfrutar el momento, respondió. «¿Por qué no probamos a ver si podemos tocar el cielo juntas?». Se turnaron para empujarse en los columpios y las risas resonaron en todo el parque, llenando el aire con una alegría que Lorena hacía tiempo no experimentaba. Mientras empujaba a Pilar y veía cómo la niña reía con cada balanceo, sintió una calidez que le inundaba el corazón. Era un momento que Hugo habría amado, y en ese instante Lorena supo que esto era lo que él había deseado para ellas: risas, amor y la sencillez de ser una familia. Mientras tanto, en casa, Lorena también preparaba su vida para recibir a Pilar. Había transformado el cuarto de invitados en una habitación especial para la niña. Las paredes, pintadas en un suave tono de violeta pálido, ahora estaban decoradas con estanterías llenas de libros y juguetes.
Cada rincón del cuarto reflejaba la anticipación de su nuevo comienzo, un espacio hecho con amor para que Pilar se sintiera segura y querida. El proceso de adopción avanzaba rápidamente y Lorena se encontraba más cerca de cumplir el sueño que Hugo había iniciado. Una tarde, al llegar al orfanato para su visita habitual, la señora Díaz la recibió con una noticia que Lorena había estado esperando, aunque no tan pronto. «Ya puedes llevarte a Pilar contigo», le informó, su rostro irradiando satisfacción. «Solo necesitas preguntárselo a ella». Con el corazón latiendo con fuerza, Lorena se dirigió a la habitación de Pilar. Se sentó en la pequeña cama, con el aire de alguien que tenía algo importante que decir. Pilar la miró con curiosidad, intuyendo que algo especial estaba por venir. «Cariño», comenzó Lorena suavemente, «tengo algo importante que preguntarte». La niña levantó la mirada, sus ojos atentos. «Sabes que he estado trabajando en una habitación especial en la casa, ¿verdad?». Asintió la pequeña, y Lorena continuó, sintiendo cómo sus palabras cargaban el momento con un significado profundo. «Bueno, esa habitación es para ti. Me preguntaba si te gustaría venir a vivir conmigo». Los ojos de Pilar se agrandaron y en un instante se llenaron de lágrimas. Su labio temblaba, y por un breve momento se quedó mirando a Lorena como si quisiera asegurarse de que había escuchado bien. Entonces, con un grito de pura alegría, se lanzó hacia ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. «Sí», sollozó. «Sí, por favor. Quiero eso más que cualquier cosa». Lorena la sostuvo con fuerza, su propia emoción desbordándose en lágrimas. Este era el sueño que Hugo había anhelado para ellas, una familia llena de amor. Mientras abrazaba a Pilar, sintió cómo el círculo finalmente se cerraba. El legado de Hugo, su sueño de formar una familia, se estaba haciendo realidad. Y ahora, por fin, podían comenzar su vida juntas, llenas de esperanza, amor y un futuro por construir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividades. Entre firmar documentos, coordinar entrevistas finales con los trabajadores sociales y realizar los últimos retoques en la habitación de Pilar, Lorena sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. Pero, sobre todo, experimentó la constante presencia de Hugo, como si de alguna manera él la estuviera guiando, dándole fuerzas y asegurándole que todo estaría bien. Finalmente llegó el gran día. Lorena llevó a Pilar a su nuevo hogar, con una emoción indescriptible latiendo en su pecho. Al abrir la puerta principal, dejó que la niña diera el primer paso dentro. Pilar se quedó en la entrada, observando cada rincón con ojos llenos de asombro y una emoción contenida. «¿Esto es mi casa ahora?», susurró la niña, como si no pudiera creerlo. «Sí, cariño», respondió Lorena, con una sonrisa cálida que irradiaba ternura. «Es nuestro hogar». Aunque ese era un momento lleno de promesas, los primeros días no fueron fáciles. Hubo lágrimas, especialmente por las noches, cuando Pilar se despertaba llorando y llamando el nombre de Hugo. También hubo momentos en los que Lorena se sintió abrumada por la responsabilidad de ser madre, temerosa de no estar a la altura. Pero, entre esas dificultades, también llegaron los momentos que iluminaban sus días. Las risas compartidas, los abrazos inesperados y pequeñas victorias cotidianas. Como aquella primera vez que Pilar permitió que Lorena le peinara el cabello, o la vez que se quedó dormida en sus brazos tras un largo día de juegos en el parque. Un día, mientras paseaban juntas por el mismo parque que Hugo y Pilar habían visitado tantas veces, la niña corrió hacia Lorena con una pequeña flor en la mano. «Es para ti», dijo Pilar, sonriendo mientras le ofrecía la flor con cariño. «Hugo siempre decía que te gustaban las flores». Lorena tomó la flor, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Gracias, pequeña. Es hermosa»,
«Te quiero, mamá», dijo Pilar con una sinceridad que derritió el corazón de Lorena. Esas simples palabras penetraron profundamente, sanando cicatrices que pensaba que nunca se cerrarían por completo. «Yo también te quiero, hija», respondió Lorena, arrodillándose para abrazar a su hija con fuerza. En ese momento supo que había encontrado lo que siempre había buscado, incluso cuando no era consciente de que lo necesitaba. El dolor por la pérdida de Hugo seguiría allí, pero la vida, de alguna manera, había encontrado la forma de darle un nuevo propósito, una nueva razón para levantarse cada mañana. Desde entonces, cada día se convirtió en un paso más hacia la felicidad. Juntas, Lorena y Pilar comenzaron a construir una vida llena de amor, risas y recuerdos inolvidables. Aunque Hugo ya no estaba físicamente con ellas, su memoria las unía. Él no era una sombra que las anclaba al pasado, sino un puente que había conectado sus corazones. En cada flor que Pilar recogía, en cada risa compartida y en cada noche en la que se abrazaban antes de dormir, Hugo vivía, iluminando sus días con la promesa de un amor que nunca se extinguiría. En el corazón de Lorena y ahora en el de Pilar, el legado de Hugo viviría para siempre, como un faro de amor y fortaleza en sus vidas. Y así, querido oyente, lo que comenzó como una despedida triste se transformó en un hermoso y esperanzador comienzo. Porque la vida, incluso en medio de las pérdidas más profundas, siempre encuentra una forma de florecer de nuevo. Si te ha conmovido esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para seguir disfrutando de historias llenas de emoción y esperanza cada día.